Hermanos, buenos días. ¿Todavía es días? Buenas tardes, ya pasamos un minuto. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Lucas entonces. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al versículo 19. Vamos a ver hoy un mensaje que se llama Jesús escoge a sus apóstoles y sigue obrando en favor de la gente. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en 3 puntos rápidos. Punto número 1, primero lo primero. No se olviden. Punto número 1, primero lo primero. Eso lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 12. Pero, ¿de qué trata este pasaje? ¿De qué trata este texto? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es la historia que cuenta? Bueno, vamos a leerlo, pero antes de leerlo vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta mañana. Gracias por tu cuidado sobre nosotros. Gracias por este momento que nos das de poder compartir tu palabra, de poder escucharla, de poder aprender de ella y de poder conocer a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, por medio de tu palabra que tú nos has dejado escrita, Padre. Queremos dejar en tus manos este tiempo, pedirte que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos conocerte más a través de la predicación de tu evangelio. Te alabamos, glorificamos tu nombre, queremos que tú seas exaltado en este tiempo, Señor, y que nosotros seamos alimentados por tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, todos en sus Biblias, en Lucas capítulo 6, versículos 12 al versículo 19. Dice de esta manera la palabra de Dios. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Entonces el Señor Jesucristo está en pleno apogeo de su ministerio, como ya muchas veces hemos dicho, su fama y el reconocimiento que tiene la gente hacia él cada vez es más, cada vez las noticias acerca de Jesús comienzan a extenderse a lugares más lejanos. Si ponen atención al versículo 17, dice que había una gran multitud de discípulos y una muchedumbre del pueblo. Dice, había de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro, y también había gente de Sidón. Entonces, la fama de Jesús, las noticias acerca de él, se habían extendido ya mucho. Esas regiones de Tiro y de Sidón, para el tiempo de Jesús, pues no eran tan cercanas. ¿Por qué? Porque la gente generalmente se trasladaba a esos lugares a pie, ¿verdad? Entonces les quedaba lejos, les quedaba algunos días de camino para llegar y buscar en dónde Jesús estaba en ese momento. Parecía la afición mexicana buscando el hotel de concentración de la selección del Ecuador o de Inglaterra, ¿verdad? ¿En dónde están? Porque vamos allá en donde están ellos. De esa manera estaban buscando a Jesús, con un afán por encontrarlo. Claro, ellos no querían molestarlo, ellos querían ser sanados, ellos querían escuchar un mensaje de esperanza, algo que pudiera impulsarlos a seguir adelante en esa vida tan difícil que estaban llevando.
llenos de enfermedades, algunos, como dice aquí, atormentados por espíritus inmundos. Era un montón de gente con mucha necesidad. Pero antes de atender Jesús todas esas cosas, todas las necesidades de la gente, de sanar todas sus dolencias, sus enfermedades y de expulsar 2 que 3 demonios por allí, tenía que hacer cosas importantes también. Y una de ellas era escoger, elegir a sus apóstoles de en medio de la multitud de discípulos que ya lo seguía. Podemos entender en esto que a Jesús no solamente lo seguían 12 personas, ¿verdad? Sino que era una multitud de personas que eran discípulos, que eran sus aprendices, que eran sus seguidores, que iban a donde ellos, a donde Jesús iba. Parecía este cuate, ¿cómo se llama ese cuate que es? Cada que juega la selección mexicana lo vas a ver en las tribunas. ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo ha visto? Tiene un sombrerote así, ¿cómo se llama? El Caramelo, ¿verdad? Mi esposa es fanática de Caramelo. Caramelo es un aficionado que sigue a la selección mexicana, no importa dónde juegue, no importa a qué hora, él siempre está allí. La gente seguía de esa manera a Jesús, a donde Jesús estuviera, ellos iban para escuchar la enseñanza de Jesús. Eran sus discípulos, algunos quizás habían creído en él, algunos otros solamente lo seguían porque obtenían algo de él, obtenían comida, obtenían sanidad, obtenían alguna cosa de Jesús, pero lo seguían. Pero en medio de toda esa multitud de discípulos, Jesús iba a escoger 12 hombres a los cuales él iba a llamar sus apóstoles. Y la elección de estos hombres no era sencilla. ¿Por qué? Porque cuando vayamos viendo cómo los evangelios se desarrollan y cómo el libro de los Hechos se desarrolla, vamos a ver que estos hombres van a ser escogidos por Jesús, no para estar con él solamente en ese momento cuando Jesús está, sino porque él los va a preparar de manera muy importante e incluso de una manera intensiva, porque es sobre estos hombres que va a recaer la misión de llevar el evangelio a todas partes del mundo conocido en ese momento. Entonces no era una decisión fácil, no era una decisión sencilla. Por supuesto, vimos ya en la escuela dominical que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Él conoce a las personas, Él conoce sus corazones, Él conoce quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, Él lo conoce todo. Pero en este momento, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, va a elegir a sus apóstoles, aquellos que van a llevar la misión de predicar el evangelio a lo más lejano de la tierra conocida hasta ese momento. La elección no es sencilla, es muy importante. Y entonces Jesús, antes de sanar a la gente, antes de incluso de elegir a sus apóstoles, hace primero lo primero. Versículo 12 del capítulo 6. En esos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Qué es lo que Jesús hace antes de sanar gente? Antes de elegir estos 12 hombres que vayan a llevar el evangelio por todas partes del mundo. ¿Qué es lo primero que hace? Orar. Oración. Dependencia en todo momento. Jesús no va a hacer algo sin antes hablar con su Padre, sin antes consultar con el Padre Celestial. Y esto no es nuevo. A lo largo de los evangelios vamos a ver cómo Jesús constantemente se aleja, sube a un lugar solitario, ya sea a la montaña, al ¿cómo se llama? El jardín o al huerto de Getsemaní, y lo que hace es orar. No lucha con sus propios pensamientos, no lucha con las decisiones que necesita tomar y dice, ¿y ahora qué hago? Híjole, ¿y si decido mal? ¿Y si escojo a Andrés y no me funciona?
y si escojo al otro y no me funciona, y si no escojo a este y este funcionaría mejor que el otro que voy a escoger, ¿qué hago? No, él no lucha con eso. Él no tiene una lucha consigo mismo, sino todas sus necesidades, todas las decisiones importantes las va a poner en las manos de su Padre Celestial. Lo único que hace y lo primero que hace siempre Jesús es orar. Ora al inicio, ora al final, incluso estando en la cruz del Calvario, lo único que Jesús hace es orar también. En sus momentos más difíciles, cuando su vida terrenal se está terminando, lo que hace es orar y decirle a su Padre: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración era el principio y el fin de la vida de Jesús. Si puedes ir a tu Biblia y buscas Mateo 14:23, te va a decir exactamente lo mismo. Escucha lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 23. Dice así: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Antes de comenzar un día, ¿qué es lo que Jesús hace? Orar. Una vez que vino una multitud que Él les enseñó y que les dio alimentos y los atendió y fue de bendición para ellos, ¿qué es lo que hace? Se aparta a un lugar a solas y ora. Dependencia de su Padre en todo momento. No solamente allí, si vas a Lucas capítulo 5, versículo 16, que ya lo vimos apenas hace unas semanas, nuevamente se va a repetir lo mismo. Pero con frecuencia, dice el versículo 16 del capítulo 5 de Lucas, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Era la vida de Jesús. No era como que había añadido algo a su vida o a su día, sino que era parte normal de su vida. Casi podemos decir que era un reflejo que había en la vida de Jesús. Era como cuando tienes hambre. ¿Qué es lo que haces cuando tienes hambre? Comes, ¿verdad? De la misma manera, la oración era así. Para Jesús era algo natural, no era algo forzado. No era como que el pastor le dijo: Jesús, tienes que orar, ponte de rodillas y ora. No, ¿verdad? Era algo natural, era algo casi automático en la vida de Jesús. Si ves Lucas capítulo 9, versículo 18, va a repetir exactamente lo mismo. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Y si vas a Lucas 9:28, vas a encontrarte exactamente frases muy parecidas. Dice: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Cualquier cosa que iba a iniciar o a terminar Jesús, lo que hacía era orar una y otra vez. Y no solamente dice eso el versículo 6 y capítulo 6 y versículo 12, sino que dice, no solamente que Jesús oraba, sino que dice que había un lugar especial que Jesús utilizaba para hacerlo. En esos días Jesús se fue ¿a dónde? Al monte a orar. Y en los versículos que vimos, generalmente dice que Jesús subió al monte a solas a orar. Ahora, ¿por qué Jesús subió al monte? ¿Será porque como el monte estaba más alto y estaba más cerca de Dios entonces? Yo creo que no. Yo creo que era la soledad y la intimidad que ese monte le daba a Jesús. Es decir, al estar solo, no había nadie a su alrededor. A veces se llevaba a sus discípulos, pero ya sabía, ¿no? Esos cuates se van a dormir, así que no van a molestar. No hay que preocuparse por ellos, ¿no? Si nosotros hubiéramos sido los discípulos de Jesús, igual hubiéramos ido ¿a qué? A dormir, a luchar por un momento, y cuando no pudimos, ya me venzo y me duermo. Pero él se alejaba al monte a orar. Un momento
a solas con el Señor. Y no era como que 5 minutos o 3 minutos, ¿verdad? Sino que dice, por lo menos el versículo 12 de Lucas dice, pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche en comunicación con su Padre, toda la noche en oración. La decisión que Jesús va a tomar es importante. La necesidad de dirección es grande. Por lo tanto, la oración debe tener un lugar importante en este momento en la vida de Jesús. Y nosotros también, hermanos, constantemente estamos en toma de decisiones, ¿verdad? Que siempre van a afectar nuestra vida. De cualquier manera, en cualquier momento. Puede ser que una decisión que tomes hoy va a afectar tu vida más tarde, o mañana, o dentro de 10, 20, 30 años. Las decisiones siempre van a afectar nuestra vida. Por ejemplo, si ahorita digo, bueno, hoy no voy a desayunar. No voy a desayunar. Y no desayuné. ¿Qué pasó? ¿Afectó mi vida o no? Sí, porque después llegué y me duele el estómago y no hay que comer. Se afecta mi vida de una manera sencilla, pero es afectada. Pero ¿qué pasa cuando vas a decidir algo más importante todavía? Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿qué voy a estudiar, por ejemplo? Si todavía estás en edad de estudiar, ¿qué voy a estudiar? Lo que estudies va a afectar tu vida también de manera importante, ¿verdad? Siempre tu vida va a ser afectada. ¿Por qué? Porque al decidir qué vas a estudiar, necesitas conocer el lugar en donde vives. Por ejemplo, alguien que quiera estudiar veterinaria y dice, bueno, pero voy a estudiar no solamente veterinaria, sino que voy a estudiar veterinaria y medicina en grandes especies. ¿Qué quiere decir esto? Estos veterinarios que se dedican no a cuidar gatos ni perros, sino a atender leones, jirafas, tigres. Pero este cuate vive en Oaxaca. ¿Cómo va a afectar su vida esto? Lógico, para poder ejercer su profesión, tiene que cambiarse de lugar, porque aquí no hay tigres, ni jirafas, ni elefantes. Tiene que ir a un lugar donde esas especies existen. Por lo tanto, cuando está decidiendo, no solamente está decidiendo estudiar eso, sino está decidiendo, en algún momento tengo que mudarme ni siquiera de estado, de país. Y ni siquiera solamente de país, sino posiblemente de continente, ¿verdad? En África, es allí donde esos animales abundan y se dan y necesitan atención, ¿sí? Ya ni para trabajar en los circos, porque ya los animales en los circos ya no existen, casi que ni los circos ya no existen. Entonces son cosas que van a afectar su vida. Y una de las cosas que más va a afectar la vida de la gente, y que de muchos de aquí ya ha sido afectada seguramente, es con quién voy a pasar el resto de mi vida. Esa es una de las decisiones más importantes. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que una vez que has tomado esa decisión, y no solamente que has tomado esa decisión, sino que te has casado, no hay vuelta atrás. Ya te casaste con tal persona, sea como sea ahora, tienes que soportar en el Señor. El Señor va a trabajar, pero la lucha va a ser constante si no decidiste bien. Y mucho más si eres joven y como que no te importa mucho y te casas con alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? Eso es otra cosa mucho más difícil todavía. Vas a estar arrastrándolo mucho tiempo de tu vida hasta que el Señor le muestre gracia y arrepentimiento y fe para que pueda creer en el Señor y pueda convertirse, o esta persona te va a arrastrar hacia afuera. Entonces, son decisiones importantes en las cuales el Señor y la oración deben estar presentes. Una frase acerca de la oración que me encontré mientras estaba estudiando, dice así: a menudo, cuando acudimos a Dios en oración, no tenemos deseos de orar. ¿Quién lucha con esto? ¿A cuántos dicen, híjole, ya quiero que amanezca porque quiero orar? Casi nadie, ¿verdad? El momento de oración es bastante difícil, es bastante tedioso, es bastante
complicado, estás orando y de repente te empiezas a acordar un montón de cosas y ya ni siquiera estás orando, ya estás medio soñando y ya ni sabes en dónde terminaste tu oración. Pero luego dice, ¿qué hacer en esa situación? ¿Dejar de orar hasta que sintamos el deseo de hacerlo? No. Cuando menos deseos tengamos de orar, es el momento en que más necesitamos orar. ¿Cuándo has tenido un inmenso deseo de orar? Generalmente no pasa, ¿verdad? Más que cuando estás en un problema tan serio que ya no encuentras salida. Ahora sí, Señor, voy a orar. Pero el problema pasa y los deseos de orar también pasan, ¿verdad? Ya no están otra vez. Pero en la vida de Jesús no era así. Él oraba en todo tiempo, en todo momento. En algún momento, una persona se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, vamos a orar. Y Jesús le dijo, es necesario orar en todo tiempo. Todos luchamos en esta área de oración. Es una de las disciplinas espirituales o medios de gracia más difíciles de practicar. Pero, así como es de difícil, así también es de necesario. ¿Por qué? Porque mostramos dependencia a nuestro Dios. Ese Dios que todo lo puede, ese Dios que está dispuesto a escucharnos, que no tiene la línea cortada, ni que te rechaza la llamada, sino que todo tiempo está en línea. Cuando entras a este cuarto de oración, siempre dice en línea. Nunca vas a ver el WhatsApp de Dios decir, última vez de conexión hace 8 días. ¿Qué pasa cuando ves que una persona se conectó por última vez hace 8 días? No tienes esperanza, ¿verdad? Te le vaya a mandar mensaje, pero ya sé que no va a contestar. Ni se conecta ese cuate. Y aunque le llegan los mensajes, creo que me tiene silenciado, ya ni nada. No, Dios no nos tiene silenciado. Todo el tiempo está en línea y está dispuesto, está listo para escuchar nuestras oraciones en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero también en los momentos mejores de nuestra vida. Quiero que vean la instrucción que el apóstol Pablo le dio a los filipenses en el capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4, versículo 6. Dice así: por nada, dice el apóstol Pablo, estén afanosos, por nada estén preocupados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Dice, por nada se preocupen, no se afanen por estas cosas difíciles que están pasando. Más bien, sus peticiones, sus ruegos, sus aflicciones deben ser presentadas delante de Dios como en oración, en súplica, y no solamente en eso, sino en acción de gracias. Gracias al Señor porque me está metiendo en este momento de dificultad, pero gracias al Señor que Él mismo me está sosteniendo. Y gracias al Señor porque Él mismo me está escuchando. Y gracias al Señor porque Él mismo me va a dar la salida, porque Él mismo me va a mostrar la solución. Esa era la vida de Jesús. Hay una decisión importante que va a cambiar el rumbo del mundo. Personas van a venir de muerte a vida por la predicación del Evangelio por medio de estos apóstoles. Y Jesús lo que hace es, lo primero, vamos a orar, vamos a apartarnos y vamos a depender del Padre y vamos a hacerlo toda la noche. Eso es lo que Jesús hacía. Ahora sí, punto número 2, la elección. Una vez todo bien presentado delante del Padre, todo bien orado, todo bien consultado, ahora sí viene la hora en que Jesús va a elegir a sus apóstoles. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice el versículo 13 y versículo 16. Una vez que fue, oró, pasó toda la noche orando, y dice, cuando se hizo de día. Jesús no durmió, estaba desvelado. A Jesús le daba sueño, ¿sí sabían? Se cansaba, ¿sí sabían? Le daba sed y le daba hambre también.
Era Dios, por supuesto, pero también era hombre. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Entonces llamó a la multitud de discípulos que había y dice que escogió 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra apóstol? Muy bien, es un enviado, eso es lo que quiere decir la palabra apóstol. Estos 12 hombres, bueno, después ahí cuando Lucas describe a los apóstoles nos va a decir que uno era el que era el traidor, ¿verdad? Pero estos 12 apóstoles van a jugar un papel muy importante en la vida de Jesús. Incluso Judas va a jugar un papel fundamental, vital en la vida de Jesús, porque él es el que lo va a entregar. Incluso dice el Evangelio que este Judas, era tan traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y entonces la guardia del templo estaba allí y le dijo, ¿y cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabemos quién es Jesús? Y entonces Judas le dijo, vengan, síganme, y al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo. Imagínate el grado de traición de Judas. ¿Eres Judas tú? A veces seguramente has sido Judas, ¿verdad? Todos hemos sido Judas en algún momento. Por eso has escuchado, me dio el beso de Judas. De eso se trata, a eso se refiere. Y Judas, llegando al jardín de Getsemaní, Jesús estaba con los otros 11 discípulos que quedaban. Viene, le da un abrazo a Jesús, le da un beso y Jesús le dice, ¿sabes cómo le dice? Amigo, ¿a qué vienes? Como si no lo supiera, ¿verdad? Pero esa es una imagen impactante cuando Jesús, sabiendo quién es Judas, sabiendo lo que ha hecho y lo que va a hacer, todavía le dice, amigo, ¿a qué vienes? Él sabía lo que iba a pasar, sabía que Judas lo había vendido, sabía que Judas lo había traicionado, sabía que Judas había dicho, al que yo le dé un beso en la mejilla, él es, arréstenlo. Jesús todavía le dice, amigo, ese es el Salvador. Él no es como nosotros, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tiempo de la elección, Jesús escoge a 12 quienes van a ser enviados a predicar el Evangelio. Escogió a 12 de ellos, de entre una multitud escogió a 12. ¿Por qué? Estos eran los más avanzados en los estudios, eran los mejores preparados, eran los más famosos. ¿A quién hubieras escogido tú? Seguramente a los de mejores referencias, ¿no? Seguramente los hubieras pasado por el Departamento de Recursos Humanos. A ver, llénenme su hoja de, ¿cómo se dice? Currículum vitae, su hoja de vida, dónde han trabajado, qué han hecho, cuántos idiomas hablan, cuánto estudio tienen, cuántos años de experiencia. Y entonces, los mejores, pues van a obtener el trabajo. En el caso de Jesús, no fue así, y ya lo vamos a ver. Mira quiénes escoge. Aquí nos va a mencionar a cada uno de ellos. Dice el versículo 14, Simón, a quien también llamó Pedro. ¿Quién era este cuate? ¿Quién era este Pedro? Era un pescador, empresario parece, porque tenía a sus otros socios, ¿verdad? Era, de alguna manera, este Pedro va a fungir como el líder del círculo de los apóstoles, del círculo de los 12 apóstoles. Pero este Pedro tenía ciertas características, ¿verdad? Era bastante temperamental, ¿verdad? Era de esos cuates que les llaman de pocas pulgas, esos cuates que les llaman cabezas de cerillo, ¿no? Que a cualquier cosa prenden, se encienden y explotan. De esa manera era Pedro. Y lo vemos en el huerto de Getsemaní. Viene la guardia del templo, entre ellos viene un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda? Malco se llamaba, ¿verdad? Va a arrestar a Jesús y Pedro inmediatamente saca su espada ahí. Y este Malco apenas logra mover la cabeza y le vuelan la oreja. Si no, le hubieran volado la cabeza, ¿verdad? Ese era Pedro, un hombre impulsivo, un hombre enojón. No le podías decir nada porque inmediatamente explotaba.
Y te quería golpear, y no solamente golpear, te quería matar con la espada. Ese era Pedro. ¿A quién más escoge? Ve el versículo 14 también. Llamó a Pedro, llamó a Andrés, su hermano. ¿Qué podemos saber de Andrés? Creo que no podemos saber mucho, ¿verdad? No hay tanta información de Andrés. Llamó también a Jacobo, llamó a Juan, a Felipe, a Bartolomé. Este cuate, ¿quién es Bartolomé? ¿Alguien sabe? ¿Alguien había escuchado acerca de este apóstol llamado Bartolomé? No, ¿verdad? Casi no es común que se le llame Bartolomé. Este Bartolomé, realmente, según lo que dicen los comentaristas, es que la palabra Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomeo. Entonces, el nombre de este apóstol no era Bartolomé, sino que era como un sobrenombre. ¿Quién es este? No, pues este es el hijo de Ptolomeo. Pero verdaderamente su nombre era Natanael. ¿Recuerdan a Natanael? Yendo Jesús, caminando, se encuentra a Andrés, creo que a Simón, y algún otro. Y entonces ve a Natanael, dice, sentado debajo de una higuera, me parece, ¿no? Jesús se acerca y los otros se acercan a Natanael y dicen: oye, Natanael, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué es lo que dice Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Verdad? Duda de Jesús. Este cuate viene de Nazaret, o sea, es casi lo que nadie desea. Es un pueblo horrible, toda su gente es de dudosa procedencia. ¿De allí puede salir algo bueno? Hasta que Jesús le dice, ¿no? De aquí yo veo un verdadero israelita. Y entonces Natanael dice: ¿cómo sabías? ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? ¿Cómo sabías quién soy yo? Y entonces Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces Natanael comprende que él verdaderamente es el Mesías. Pero en principio, como que muestra rechazo hacia Jesús. Pero a pesar de todo eso, Jesús dice: tú vas a ser parte de los 12. ¿A quién más llama? A Mateo. Ya vimos que en otra ocasión, unos capítulos anteriores, lo llamó, ¿verdad? ¿En dónde estaba Mateo? Sentado en el banco, la oficina de los tributos y de los, ¿cómo se dice? De los impuestos, ¿verdad? Era un publicano, era un recaudador de impuestos. Lo peor de lo peor. Corrupto, ladrón, pero está allí. Y Jesús dice: tú eres parte del círculo. ¿Quién más está? Tomás, ¿recuerdan a Tomás? Un incrédulo, un cuate que veía un montón de evidencias de que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, y no lo creía, a tal punto que Jesús murió, resucita, se presenta delante de ellos. ¿Y qué es lo que Tomás dice? Si no veo las marcas de los clavos en tus manos, no voy a creer. Hasta que yo vea, puedo creer. ¿Y qué le dice Jesús? Ven, Tomás, toca, mira, mete tus dedos aquí. Era un incrédulo. Sin embargo, Jesús dice: eres parte de los 12. ¿Quién más? Vamos a ver, dice Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote. ¿Alguien sabe quién es un celote? Bueno, los celotes eran parte de un partido muy nacionalista, orgullosamente judíos, israelitas. Eran un grupo de rebeldes que estaban totalmente en contra del gobierno romano, eran casi terroristas. Ese era un celote. Y ahora un celote, como este cuate Simón, va a tener que compartir no solamente con los discípulos, sino entre el grupo de apóstoles con Mateo, con un publicano. Este cuate era, si se encontraba a Mateo antes, seguramente lo hubieran matado. Ese era el trabajo de los celotes: poner emboscadas a los recaudadores de impuestos, a los soldados del gobierno romano, y tratar de asesinarlos. Ellos querían devolver la gloria que antes tuvo el pueblo israelita. Ese era su trabajo, esa era su idea. Matar en el nombre casi de Dios, ¿verdad? Y ese era Simón. Después dice Judas, hijo de Jacobo,
y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Este es lo más impactante. Sabiendo Jesús qué es lo que va a pasar adelante, dice: Judas, tú eres parte del círculo. Y no solamente fue parte de los apóstoles, sino que fue el tesorero de los apóstoles. Imagínate. O sea, como se dice, Jesús sabía de qué pie cojeaba Judas. ¿Por qué vendió Judas a Jesús? Por 30 monedas de plata. Era un hombre ambicioso. Incluso en los evangelios dice que Judas extraía dinero de las ofrendas que la gente daba para el ministerio de Jesús. Entonces ese no era un tesorero, era un transorero. Eso era Judas. Jesús lo sabía, pero con todo y eso Jesús dijo: eres parte del grupo. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que tú serías parte del grupo de los apóstoles? Quiero decirte una cosa: tienes todas y cada una de las cualidades que se necesitaban para ser apóstoles. Pecador, con un carácter horrible, medio transorero también, incrédulo, todo, absolutamente, tienes todo. Por eso estás aquí. A nosotros nos vino a salvar el Señor. Recuerda, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nosotros somos esos discípulos también. Todas las cualidades que se necesitan para ser discípulos, apóstoles, las tenemos nosotros. No dudes de que si estás aquí es porque el Señor te ha llamado a su reino, porque el Señor te ha llamado a su presencia y el Señor te ha llamado a su servicio también. Lo tienes todo, lo tengo todo. Y como último punto, hoy hay partido, hermanos, y hay que avanzar rápido. Último punto, tercero, la obra sigue. Jesús oró, escogió a sus apóstoles y ahora la obra tiene que continuar. El show tiene que seguir adelante. Lucas 6, 17 al 19. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Entonces la gente escucha de Jesús, viene de muchos lugares, cada vez viene de lugares más lejanos, con una sola consigna: escuchar el mensaje de Jesús. Es lo que dice el versículo 18. ¿A qué venían? Habían ido para oír a Jesús, pero no solamente querían oír a Jesús, que seguramente era un deleite y un placer para todo aquel que lo escuchaba, sino que también venía porque tenían necesidades. Habían venido para ser sanados de sus enfermedades. Habían venido para ser liberados porque estaban siendo atormentados por espíritus inmundos. Y no solamente venían, sino que conseguían, obtenían por lo que habían venido. Eran sanados, eran liberados, escuchaban la enseñanza de Jesús, escuchaban el evangelio de Cristo. Jesús nunca te deja desatendido. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de ir a una de esas firmas de autógrafos de tu artista o deportista favorito. Yo no he tenido la oportunidad, pero el otro día veía en redes sociales al famoso luchador místico. ¿Alguien lo conoce? Sí, bueno, tiene una máscara bien chida, así como dorada, es espectacular este cuate. La cosa es que la gente se quejaba. ¿Por qué? Porque venían, dice, a pedirle el autógrafo a Místico, y dice, este cuate ni siquiera me miraba. Llegaba yo con mi máscara o con lo que yo trajera y firmaba y ni siquiera me miraba a los ojos ni nada. Jesús no es como los grandes artistas. Él no solamente te mira a los ojos, Él te extiende perdón, Él te extiende gracia. Si está en su voluntad, Él te sana de tus enfermedades. Él te da libertad.
Ese es Jesús, al que verdaderamente vale la pena seguir, el que verdaderamente merece ser adorado y reconocido por todos. Versículo 19. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Jesús era su única y última esperanza. No había más. Ellos sabían quién era Jesús. Sabían que de él, dice, salía poder y que si ellos lo tocaban, iban a sanar. ¿Recuerdan a esta mujer famosa, una mujer con flujo de sangre? Dice, había gastado mucho dinero, había ido con muchos médicos, seguramente con los mejores de la región, quizás del país, y no habían podido hacer nada por ella. Su única y última esperanza era Jesús. De la misma manera es como nosotros necesitamos acercarnos a Jesús, entendiendo que Él es nuestra única esperanza a todas las cosas con las que nosotros cargamos. Relaciones rotas, vidas destrozadas, con pasados dolorosos, con un montón de pecados. Pero ¿qué es lo que es Jesús? Es nuestra esperanza. No hay a dónde ir. Puedes ir con los mejores médicos, con los mejores psicólogos si quieres para tratar de ser ayudado. No van a poder. El único que tiene el poder, la capacidad y las ganas de hacerlo es Jesús. Es allí a donde necesitamos acudir. Es allí a donde necesitamos correr desesperadamente. Y si hoy tú entiendes que no conoces a Jesús, que sigues cargando esa gran mochila de pecados y de cosas dolorosas en tu vida, es el momento de poder ver a Jesús como tu única esperanza, de que puedas abandonarte en sus manos y decir, esto es tuyo, Señor. Yo no puedo cargarlo más. No encuentro salida, no encuentro la puerta, no encuentro esperanza. Jesús es esa puerta que siempre está abierta. Hoy, mañana, quién sabe, no lo sabemos. Más tarde, tampoco sabemos, pero en este momento, si estás respirando y estás vivo físicamente, aún hay esperanza. Puedes llegar a Jesús con todos tus pecados, con todos tus problemas de carácter, familiares y de lo que quieras, y en Él hay salvación, en Él hay esperanza. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte por Jesús, Señor. Qué gran enseñanza podemos encontrar en tus evangelios. Verdaderamente son una fuente inagotable de esperanza, de ánimo. Tiene grandes tesoros, Padre Celestial. Te damos gracias por esta Biblia que tú has dejado escrita, en la cual encontramos a Jesús, el único que puede cambiar y transformar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Gracias por hacernos ver que tus apóstoles no fueron superhombres, Señor, sino, como un autor dijo, eran hombres comunes y corrientes, luchando con sus propios pecados, luchando con sus propias necesidades, Señor, pero que tú escogiste simplemente porque a ti te plació escogerlos, Padre. Pero la esperanza es que no los dejaste así, sino que los transformaste, Padre Celestial. Pedro, un hombre impulsivo, terminó siendo un anciano que posiblemente murió martirizado por tu evangelio, predicando tu palabra, Señor. La historia o la tradición cuenta que viendo morir a su esposa, no quiso tomar venganza por sus propias manos como lo hubiera hecho antes, Señor, sino que animando a su esposa le dijo, acuérdate del Señor. Estaban siendo crucificados, estaban siendo martirizados, pero él no tenía otra cosa en su mente que al Salvador, al Señor Jesucristo. Y eran las palabras de ánimo que le decía a su esposa para que ella pudiera morir tranquilamente acordándose del Salvador. Vemos a todos ellos, Señor, y vemos que no eran personas especiales ni con dones extraordinarios. Eran como nosotros, con sus fallas, con sus pecados, con sus errores, pero que tú transformaste sus vidas, Padre.
Te pedimos que así mismo transformes las de nosotros, Señor, y que si hay alguien aquí no conoce al Salvador todavía, que hoy pueda conocerlo, Padre, que tu Espíritu Santo aplique esta verdad a su vida, a su corazón, a su mente, y que puedas abrir sus ojos al santo evangelio de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.